Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, el que siembra, cosecha. Es una bendición poder estar con ustedes y retomar este tema del apóstol Pedro y cómo varios elementos de su vida nos pueden dar varias enseñanzas muy interesantes. En los videos anteriores estábamos mirando estos tres momentos en los que el Señor Jesucristo tuvo una interacción con Pedro, pero Pedro no respondía, y no fue hasta que él se quedó sin argumentos después de ver la pesca milagrosa y cómo Jesús quería tratar específicamente con él, que a él le rogó al Señor: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, Pedro, desde hoy serás un pescador de hombres. Y sin excusas, sin más nada, Pedro siguió a Jesús. Después de todo esto miramos pues varios elementos, ¿verdad?, del carácter del apóstol Pedro. Pedro se nos muestra como uno de los discípulos, si no el más extrovertido. En muchas ocasiones habló de manera anticipada a todos los demás, y a veces fue acertado lo que decía, pero en otras veces fue reprendido o fue censurado. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice allá en el libro de Mateo capítulo 16, este evento, un evento muy interesante, que nos da un poquito de entendimiento de lo que Pedro había hecho. En el versículo 15, Jesús les está preguntando a sus discípulos: ¿quién creen ellos quién es Él? Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, ¿verdad?, sale y dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después de esto vi una declaración muy interesante que define mucho de lo que es Pedro. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces podemos mirar todo este asunto de Pedro y el propósito del cambio de nombre. Aquí lo podemos encontrar en este pasaje. Jesús le está diciendo a Pedro y le está reconociendo que por medio de ese ímpetu, de esa pasión que él imprimía, todo lo que hacía, pues él había sido usado por Dios. Y entonces él había declarado algo muy grande. Él es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo se lo reconoció y le dijo: mira, Pedro, tú eres este pedazo de roca, tú eres esta piedra. Y Jesús le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, no nos confundamos, ¿verdad? Mucha gente ha confundido este hecho y dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero Pedro no es el fundamento de la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es la roca. Pedro, el nombre de Pedro significa un pedazo de roca, un pedazo de piedra. Pero no es la roca Pedro, Jesús es la roca. Y lo que Jesús le estaba mencionando aquí a Pedro era el papel fundamental que el mismo Pedro jugaría para la iglesia de Cristo. Porque si bien Jesús es el fundamento, Pedro, y no solo Pedro, sino los demás apóstoles, son las columnas de la iglesia. Porque fue por medio de la labor de los apóstoles que el evangelio se expandió por todo el mundo entonces conocido, por el mundo antiguo. Estos 12 hombres llevaron la palabra del Señor, el mensaje del evangelio, al coste de sus propias vidas. Entonces, claramente, ellos tienen un lugar prominente y Dios se los dio. Pero no nos confundamos y digamos que Pedro es el fundamento de la iglesia. Jesús es el fundamento, Jesús es el fundador, Jesús es el iniciador. Pero Pedro está en esta situación y está pues muy contento, ¿no? Están siendo alabado en cierta manera, o reconocido, vamos a decir, es mejor eso, siendo reconocido por Jesús por lo que él estaba comentando. Pero unos versículos más adelante nos narra un desatino de Pedro en la misma situación o en la misma conversación. Dice así el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso, qué interesante, ¿verdad? También nos muestra el carácter, cómo el carácter de Pedro ahora en este caso no le ayudó a ser de bendición, sino al contrario, recibió un regaño de Cristo. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Y eso nos muestra, ¿verdad?, cómo muchas veces el ser impetuosos y el actuar sin pensar o el hablar sin pensar nos puede meter en muchos problemas. Pero aprendamos de el apóstol Pedro, aprendamos de su pasión por servir, del fuego que él tenía por obedecer a los mandamientos de Jesús. Y también aprendamos que muchas veces el ser impetuosos, el no tener control de nuestras reacciones, nos puede meter en varios problemas. Espero que sea bendición y nos estaremos viendo, hermanos, en próximos segmentos para seguir expandiendo todos los temas relacionados al apóstol Pedro. Que Dios los bendiga.